Buen día, buen día. Acá estoy ya con problemas solucionados. Descargas. Vamos a ver, esto por abajo. Abrir la ventana. Habilitar. Presentar. En ventana. Lo está presentando. Vamos a poner aquí. Desconectar. Vamos a bajar. Ahí está. No. Vamos a poner así. Ahí. Bueno, a ver. Vamos a... aquí. Share. Bueno, espero que se vea ahí la clase. Les voy a pedir por favor que si escuchan ruiditos, estamos en otra aula, hoy en el complejito, así que espero que me escuchen bien. Si me escuchan bien, por favor me pueden avisar. Tenemos muchos ruidos acá en el taller. Tuvimos que venir a otro lugar de urgencia. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ya arrancamos. Bueno, vamos a poner un poquito de video, sí, podemos tener mejor conectividad. Bueno, hoy sí ya vamos a hacer algunos avances en relación a la que nos atañe en este curso. Vamos a entender un poquito algunos conceptos asociados a la que denominamos termodinámica básica, que es la parte, bueno, de la relación de calor, masa, que es lo que se maneja mucho en este tipo de sistemas, ¿sí? Bueno. Como primera medida, todo lo que está relacionado con transferencia de calor. Transferencia de calor es un fenómeno que se produce desde siempre, según ya vamos a ver también la ley termodinámica, desde lo que se denomina foco caliente hacia un foco frío. Sí, por eso muchas veces decimos que el frío no existe, si existe ausencia de calor, ¿sí? Este tipo de fenómeno se produce por de tres formas, ¿sí? Lo que llamamos conducción, convección y radiación. Cada uno de estos fenómenos, cada una de estas formas de transferir calor, obviamente que ya está estudiado, analizado, planteado bajo leyes, y lo podemos identificar muy fácilmente, cotidianamente, ¿sí? Ya vamos a ver que más allá de los conceptos físicos que podamos nosotros atañarle, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos, estos fenómenos se producen constantemente todo el tiempo. Vamos a ver esto. Bueno, la transferencia de calor se puede, como les dije, se puede hacer de tres formas, perdón. La conducción es la forma más común. ¿Por qué? Porque esto se hace en un cuerpo y entre cuerpos, ¿sí? Desde que yo pongo en contacto un cuerpo con un foco caliente, este cuerpo se empieza a calentar y empieza a conducir, a transferir calor, molécula a molécula, dentro de su propio cuerpo. Es decir, moléculas iguales, ¿sí?
También lo puede hacer, por ejemplo, si está en contacto con otro sólido, por ejemplo, ¿no? En general en sólidos, ¿sí? Si está en contacto con otro sólido, va a transferir parte de esa energía calórica de una molécula de su propio cuerpo hacia una molécula que está vecina, ¿sí? De otro cuerpo distinto. Acuérdense que el calor no es más que energía, ¿sí? Energía que se transfiere de una molécula a otra. Una molécula con poca energía, es decir, con poco calor, tiene poco movimiento. Cuando le cedemos energía, cuando le cedemos calor, esa molécula empieza a vibrar en una frecuencia más alta, gana movimiento y por lo tanto gana energía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en la transferencia de calor. Como veíamos en este ejemplo, yo tengo este cuerpo, ¿sí? este elemento, que está todo compuesto de un mismo material. En este extremo yo le caliento, ¿sí? Le agrego un foco caliente, un punto de calor. Esta parte del cuerpo empieza a calentarse, empieza a ganar energía y le voy transfiriendo molécula a molécula hasta el otro extremo. Entonces va a haber durante un tiempo determinado una transferencia de calor que va a permitir que la temperatura en un determinado tiempo, ¿no? La temperatura del cuerpo acá sea prácticamente la misma acá, ¿sí? Pero eso va a pasar en un determinado tiempo. Si, por ejemplo, yo tengo dos cuerpos que están pegados, que están en simbiosis, ¿no es cierto? Este cuerpo yo lo caliento uno de esos cuerpos, ¿sí? Lo voy calentando. Este cuerpo que está acá, el cuerpo A, como indica acá, que está a mayor temperatura, lo asocio a este otro cuerpo que está a menor temperatura, entonces le va a empezar a transferir calor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Este flujo de calor se va a producir, depende de la característica de cada uno de estos cuerpos en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, transferencia de calor, tasa de calor, flujo de calor, energía, movimiento. ¿Sí? Todos estos elementos están asociados a este fenómeno que simplemente nosotros llamamos transmisión de calor. En este caso, por conducción. Se trata así porque en general, se denomina así en general, porque se trata entre sólidos principalmente. Cuando hablamos de fluidos, ¿sí? Cuando hablamos ya de, por ejemplo, fluidos líquidos o fluidos gaseosos, la transferencia ya tiene otras implicancias. Entonces, en ese caso, este tipo de transferencia de calor la denominamos por convección. ¿Por qué? Porque, como indica acá, se realiza mediante un movimiento de masa o flujo, ¿sí? De ese fluido que estamos, al que le estamos transfiriendo calor, o que ya tiene un calor transferido. Por ejemplo, cuando yo caliento una olla con agua, ¿sí? ¿Qué le pasa a la olla? Primero le pasa lo anterior, ¿sí? Por conducción se va a calentar la olla. A la vez que se calienta esa olla, ¿sí? Que se va a calentar toda la olla hasta que llegue un determinado tiempo, que va a estar toda a la misma temperatura, ese fenómeno por conducción, ¿sí? Entre el sólido de la olla. Pero además, ese calor que se va transfiriendo a la olla, también se transfiere al agua. El agua también se calienta en las zonas donde está cercana a la olla, ¿sí? Ese volumen de agua, esa masa de agua que está dentro de esa olla, se calienta primero en los lugares donde está en contacto con la olla. El agua va ganando así calor, ¿sí? Entonces, esas moléculas que están cerca de la olla van ganando energía, van perdiendo densidad y se van movilizando, ¿sí? Dentro de esa masa de agua se van movilizando y van haciendo que ese fluido gane movimiento interno. Eso es lo que le pasa, ¿vieron? Cuando ustedes empiezan a ver que el agua se va calentando y se va moviendo. Bueno, es porque las moléculas que están cerca del calor ganan movimiento, entonces además de que se van transfiriendo esa energía una a la otra, van perdiendo densidad. ¿Por qué? Porque entre ellas se van separando, ¿sí? Entonces, pierden densidad y suben.
¿sí? Suben dentro de esa misma masa de agua. Suben y a la vez que suben, tiran, ¿no es cierto?, de esa corriente de agua, generan una corriente de agua interna que hace que las moléculas con menos energía se movilicen hacia el lugar donde hay más energía. Y si esas nuevas moléculas frías se calientan y nuevamente ganan calor y van repitiendo ese circuito, ¿sí? A medida que van generando esa corriente de energía, van ganando más y más y más calor hasta que, bueno, el agua está en ebullición, ¿sí? Una vez que está en ebullición, lo que hace es ir ganando tanto calor que entonces las moléculas se desprenden de la masa líquida y pasan a otro estado. Sí, pero eso es harina a otro costal. A nosotros nos importa lo que pasa ahora con transferencia de calor. El tercer fenómeno de transferencia de calor es la radiación. La radiación es un fenómeno que no necesita ningún cuerpo presente, no precisa estar en contacto. El fenómeno de radiación más conocido es el del Sol, ¿sí? El del Sol que incluso irradia a través del vacío, ¿sí? Entonces, fíjense, en ese caso no necesita ni siquiera de movimiento de ningún tipo de masa, ni siquiera estar en contacto con ningún otro tipo de, de cuerpo o de fluido, ¿sí? Simplemente es el fenómeno o la parte de transmisión por onda, ¿sí? O sea, la radiación no es más que onda, ¿sí? Entonces, esa otra transmisión de calor también existe y nosotros la podemos comprobar, por ejemplo. En el ejemplo anterior, nosotros si ponemos la olla lejos de la hornalla, ¿sí? O separada de la hornalla, no en contacto con la hornalla, como pasa, por ejemplo, con cuando tenemos el fueguito, nuestro fueguito que hacemos, por ejemplo, en un campamento, que nosotros nos ponemos a una distancia, vieron que ponemos, cuando hacemos el fueguito queremos calentarnos las manos, ponemos las manos cerca del fueguito y recibimos ese calor por radiación. ¿Sí? O sea, si bien se transfiere a través del aire, pero esa radiación no la necesita. ¿Sí? Lo que hace es también por radiación calentar todas las moléculas que están cerca del, moléculas de aire, ¿no? Del aire, cercanas al fuego, y le transfiere también por convección, ¿sí? O sea, fíjense que muchas veces, si bien podemos separar estos fenómenos, muchas veces no están separados, sean todos prácticamente juntos, ¿sí? Un momentito. Ay, disculpe, están hablando y no me di cuenta que estaba muteada. Bueno, entonces, como les decía, los fenómenos entonces en general no están del todo muchas veces separados, sino que se dan en forma simultánea, ¿sí? En muchos casos. Como les dije aquí, tenemos presente, si yo alejo, por ejemplo, la hornallita de la olla, vamos a tener la radiación que le genera la hornalla hacia la olla acepta ese calor, ¿sí? Y por conducción la transmite a través de todo el metal y después por convección calienta el fluido de la masa de agua que tiene en su interior, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien los podemos entender a cada uno, casi nunca en nuestro gran complejo cotidiano lo podemos separar simplemente para hacer un análisis pormenorizado separado, ¿sí? Sino en general siempre se dan todos fenómenos juntos. O a lo sumo de dos, ¿sí? Bueno, a ver. Nuevamente, ¿sí? Fíjense acá, este era el ejemplito que yo quería llegar, no sabía que estaba. Entonces tenemos las tres formas de radiación de transferencia de calor,
¿sí? O transmisión de calor, ¿sí? La radiación que no solamente es en una dirección, la radiación a partir de un foco es siempre en todas direcciones y atravesando cualquier cuerpo en general, ¿sí? Que lo puede hacer por su característica de fenómeno de onda. Después, bueno, está la conducción que se hace en sólidos y la convección entre, entre moléculas de fluido. Porque fíjense, si yo aquí también el aire que está cerquita del agua caliente o que está cercano a la olla de este lado, también se va a calentar por convección. ¿Sí? Es decir, la energía se va transfiriendo en varias formas, de varias, por varias vías, a los distintos fluidos, a los distintos elementos que están alrededor del punto de generación de calor. Otro de los conceptos, bueno, esto seguramente se acordarán, de los conceptos básicos que necesitamos, son los estados de agregación de la materia, ¿sí? El traspaso de un estado a otro. Si bien hay uno nuevo que se denomina plasma, es un estado que es complejo, que en general se obtiene en laboratorio. Normalmente en nuestra vida cotidiana y en lo que vamos a necesitar nosotros, necesitamos los conceptos que teníamos de aquella escuela o aquel colegio donde íbamos, sí, que teníamos las transferencias de los estados, los distintos estados de agregación de la materia que pueden pasar de gas a sólido, de sólido a líquido y de líquido a gas, ¿sí? Cada uno de estos cambios de estado necesita energía, ¿sí? Esa energía es justamente muchas veces calor o falta de calor, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero pasar de líquido a sólido, lo que voy a hacer al líquido en general, al agua, es quitarle y quitarle y quitarle calor hasta que lo pueda transformar en hielo, ¿sí? En un sólido. Entonces, si yo quiero que ese sólido, que ese cubo de hielo, nuevamente se transforme, por ejemplo, directamente por sublimación a gas, le voy a dar la energía paulatina y adecuada para que pase directamente de sólido a gas, o sea, en las condiciones suficientes para que no se transforme en líquido previamente, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a poder ir realizando los cambios de estado de uno a otro, entregando o quitando calor, ¿sí? Los casos más comunes, como vimos anteriormente, es el del agua, que es el que nos rige en muchas de las condiciones que vamos a ver nosotros en nuestro sistema. Ustedes saben que muchos de los cuerpos vivos en nuestro planeta contienen y necesitan agua, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ejemplo, que decimos que somos 70% agua, ese 70% agua no es toda líquida, ¿sí? Sino que hay mucha de esa agua que se dice que está contenida intrínsecamente en nuestras moléculas, ¿sí? Entonces, hay agua en nuestro cuerpo que se puede, con cualquier cuerpo, ¿sí? En el caso que vamos a ver nosotros, por ejemplo, al producir el secado de una hoja, parte de esa agua de la hoja va a ser fácil sacarla, pero hay otra parte que va a ser mucho más dificultosa sacarla. Es más, muchas veces no queremos sacarla, ¿sí? Entonces, entender que principalmente es el agua el que rige, digamos, toda vida en nuestro planeta, es uno de los principios que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y cómo es la necesidad que tenemos de que esos cuerpos contengan o no contengan agua. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, vamos a ver que para quitar agua o para hacer cambiar de estado esa agua, vamos a necesitar energía. Bueno, nuevamente, estos son los conceptos básicos que necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, un sólido, y ahora ya no hablando de agua, ¿sí? Muchos sólidos se funden, ¿sí? Al fundirse se convierten en líquido. Y muchos de esos también podemos pasarlo al estado gaseoso. Obviamente que depende de las características intrínsecas moleculares, las fuerzas de cohesión internas que tienen esas moléculas, vamos a necesitar más o menos energía. Por ejemplo, decimos que para hervir el agua, o sea, para cambiar el estado del agua de líquido a gaseoso, necesitamos 100 grados centígrados, ¿sí? Porque nosotros establecimos esa escala en función justamente al comportamiento del agua, ¿sí? Entonces, depende de las características, por ejemplo, si yo quiero fundir, no sé, se me ocurre un metal, ¿sí? Los metales en general, al natural, están en estado sólido. Al estado natural, digamos, las condiciones naturales están en estado sólido. El agua, en condiciones naturales, está en estado líquido. ¿Sí? Entonces, fíjense que para pasar un sólido metálico, ¿sí? En estado natural, en condiciones naturales, a hacer un gas, es muy distinto, ¿sí? O sea, va a requerir cantidades eh, más grandes de energía que el agua, ¿sí? Porque yo le entrego 100 grados centígrados al agua y obtengo agua vaporizada. Sin embargo, a un pedazo, un trozo de metal, le voy a tener que entregar más de 100 grados centígrados para lograr que se transforme en un gas. ¿Sí? O sea, depende muchas veces de las características, como les digo, intrínsecas, moleculares de cada uno de los elementos que van a necesitar más o menos energía para producir esos estados de agregación de esa materia. Bueno, esto es lo que yo le comentaba, ¿sí? El estado natural, muchas veces asimilamos los estados que queremos analizar a los estados del agua, que es más fácil de verlo, ¿sí? En el estado sólido nosotros vemos que un cubito de hielo, mientras nosotros lo mantengamos a una temperatura adecuada, se va a mantener, ¿sí? Y va a tener la forma, y va a mantener su forma definida, ¿sí? En este caso, las fuerzas de cohesión, ¿sí? Son mucho mayores que las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Porque mientras nosotros no le entreguemos energía para que se derrita eso, ¿sí? Mientras nosotros le mantengamos por ejemplo, en un cubículo a 0 grados, esto va a mantener. Las fuerzas de cohesión son más fuertes, las fuerzas cohesivas entre moléculas, ¿sí? Una vez que nosotros le entregamos energía, esas fuerzas cohesivas disminuyen y las fuerzas gravitatorias son similares, por lo tanto, como tienen energía, esa energía la van a ir ganando, pero no se van a desprender, ¿sí? No se van a desprender una de otra, van a quedar simplemente todo líquido. Y como decimos siempre, un líquido posee la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? O sea, tiene una forma definida por el recipiente que lo contiene. En cambio, si le seguimos entregando energía, las fuerzas cohesivas, ya se acuerdan que yo les decía que a medida que le entregamos energía, las moléculas se mueven más, tienen más movimiento, más energía, ya se... ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas de cohesión son más fuertes que las fuerzas gravitatorias y se desprenden y se elevan y están en contra de las fuerzas gravitatorias y ya pasan al estado gaseoso. Entonces decimos que ya de acuerdo a su nueva situación, entonces el agua va a estar en estado gaseoso, va a ser vapor de agua.
Bueno, espero que esto sea claro. Bueno, cuando nosotros estudiamos un sistema, en general, sistema vamos a llamar a una determinada cantidad de elementos que vamos a tener en cuenta para analizar un determinado comportamiento. ¿Sí? Entonces, un sistema dinámico va a estar justamente formado por un grupo de elementos entre los cuales vamos a analizar algunas variables de estado que nos interesan para ver cómo ese sistema termodinámico eh, va variando, ¿sí? Si hay variación, y cómo van intercambiándose o produciéndose distintos intercambios dentro de ese sistema, ¿sí? Y para eso, en general, con un sistema termodinámico, vamos a tener en cuenta variables de estado como presión, temperatura, volumen y masa, ¿sí? En ese estado, en ese sistema termodinámico, vamos a ver que va a haber un intercambio de energía, ¿sí? Que seguramente vamos a poder observarlo mientras las variables de presión, temperatura y volumen varíen. Y también va a haber transferencia de masa y vamos a ver cómo esa masa va a ir cambiando a lo mejor de un estado a otro, posiblemente. ¿Sí? Entonces, el concepto anterior, los conceptos anteriores, lo vamos a ir viendo acá. ¿Sí? Entonces, recuerden, siempre un sistema termodinámico es un conjunto de elementos que van a ir intercambiando sus distintos estados para permitir ver cómo se manifiestan entre ellos y cómo interactúan entre ellos. ¿Sí? Para eso vamos a ver el concepto de temperatura. El concepto de temperatura nosotros lo asociamos a justamente cambios de niveles de calor. Si nosotros sentimos el calor, la temperatura no la sentimos, ¿sí? La temperatura es un concepto que nosotros asociamos a los cambios de calor para poder entenderlo, para poder darle numeritos, ¿sí? Ustedes saben, bueno, si no saben, hay muchas escalas para medir la temperatura. ¿Nosotros en cuál medimos? ¿Se acuerdan? Que aparecen por ahí siempre cuando vemos la temperatura. ¿Se acuerdan en cuál medimos? Centígrados, sí. Bueno, centígrados es lo que justamente centi viene de 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros asociamos esta escala de temperatura centígrados desde el cero, que es cuando el agua se solidifica, hasta el 100, que es cuando el agua pasa al estado gaseoso. ¿Sí? Ahora esa escala se llama Celsius. ¿Sí? Le dimos otro nombrecito. Son grados Celsius. Es igual, el cerito arriba con la C. ¿Sí? Entonces, pues para nosotros siempre es grados Celsius. En general, cuando hablamos de Celsius, hablamos de centígrados, ¿sí? Pero hay muchas otras, ¿sí? Entonces, esta es la más común porque justamente está atada al cambio de estado en ambiente natural del agua. Entonces, fíjense, nosotros podemos decir que nosotros que ya estamos a la escala, para nosotros una temperatura ideal de este nivel de calor alrededor nuestro es de 24 grados, por ejemplo. ¿Sí? Ahí asociamos que un ambiente a 24 grados centígrados o Celsius, estamos de forma cómoda. ¿Sí? Estamos de forma cómoda y tranquila. Un momentito, que quiero ver algo aquí. No quiero reiterar.
Espera que volvamos a donde estábamos. Aquí. Ahí está. Disculpen. Bueno, entonces decíamos, esto que nosotros usamos para medir justamente la temperatura, la cantidad de calor que tenemos alrededor nuestro, ¿sí? Cuando en nuestra escala que nosotros conocemos, escala centígrada, escala Celsius, me marca 24 grados, yo estoy perfecta, ¿sí? O sea, sé que el calor circundante es suficiente para que yo me encuentre en un estado agradable. Cuando baja o cuando sube la temperatura, ya mi nivel de confort, ¿sí? Se modifica, ¿sí? Entonces, asocian justamente eso. La temperatura es un concepto asociado a determinar la cantidad de calor que tenemos en un determinado ámbito. Acuérdense de ir poniendo su... Ah, esperen que yo no estoy compartiendo. Sí, disculpen, acá. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, continuemos. Acá está, justamente. Fíjense, aquí hay varias escalas, ¿sí? La Kelvin, la Fahrenheit, que utilizan distintos, ¿cómo poder decirle? Escalitas, ¿sí? Distintas medidas para indicar los niveles de cero. Entonces tenemos, por ejemplo, niveles de temperatura para cuando hierve el agua, en las distintas escalas las vamos a medir con distintos numeritos, ¿sí? Entonces, si bien la mayoría tiene o acepta la misma escala que el Celsius, la misma escala centígrada para las distintas graduaciones, ubican el cero en distintos puntos. La presión. En general, la presión es asociada a la presión atmosférica o a la presión hidrostática. Si la presión atmosférica es la presión que hay o que medimos, depende del lugar geográfico donde estemos. ¿Por qué? Porque depende de la altura donde nosotros estemos ubicados, tenemos una determinada columna, así que podemos determinar como diámetro, a ver si me pueden ver acá, como del diámetro de nuestra cabeza, ¿sí? Una columna de aire, ¿sí? Que está por sobre nuestras cabezas, que es, bueno, todo el aire que está por encima nuestro y que obviamente, si bien no es pesada, para nosotros en general no es pesada, porque estamos acostumbrados a ella, ¿no? Tiene un determinado peso, ¿sí? Nosotros sentimos, o en realidad no es que sentimos, sino que sabemos que está presente y que se debe justamente a todo el peso de la columna de aire que está por encima de nuestra cabeza. Por eso que, por ejemplo, a donde están ustedes, en Jujuy, como están más alto, la presión de aire es mucho más liviana porque están a una temperatura más elevada. Entonces la columna de aire es mucho más corta, ¿sí? Se puede decir. En general estamos a distintos niveles de presión atmosférica. Entonces, como dice acá, el peso determinado que tiene el aire de la atmósfera al ejercer una fuerza sobre la Tierra cuando es atraído por la fuerza de gravedad. Sí, el peso es una fuerza gravitatoria. Sí, el peso de cualquier cuerpo es debido a la fuerza de gravedad, y en este caso el aire, como determinado elemento que tiene peso, también lo podemos sentir. Depende justamente, como yo les dije, de la altitud, pero también depende de la temperatura. Donde hace más frío,
al ser un aire más denso, acuérdense que las moléculas están más quietas, están más cerquitas, están más compactas, por lo tanto la presión va a ser mayor. Cuando hace calor, esas moléculas se separan, entonces el aire es menos denso, entonces la presión atmosférica es menor. Entonces, eso también influye muchas veces en lo que denominamos como presión atmosférica. No solamente la altura, sino la temperatura. Bueno, asociado a ese mismo concepto, al peso del agua que está por encima de un determinado punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un puntito por aquí, la presión hidrostática en este punto se va a deber a toda la cantidad de agua que está por encima de ese punto, ¿sí? A todo esto que está acá. Si yo estoy en un puntito acá, la presión hidrostática va a ser menor, porque solamente tengo una porción de agua más chica. Es por eso que podemos ver estos fenómenos, ¿sí? Cuando tenemos más presión, el agua por un mismo orificio va a salir más rápido con presión justamente, ¿sí? Con presión más alta que un orificio que esté por encima. Y eso justamente de qué depende, también del peso, de la atracción gravitatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso del agua que está por encima de este punto es mucho menor al peso del agua que está por encima de este otro. ¿Sí? Fíjense que son conceptos muy básicos, ¿sí? Bueno, justamente esto es lo que sé. Esa presión hidrostática se puede también llamar como energía potencial, ¿sí? O que se puede también asociar al concepto de energía potencial que tengo yo al embalsar agua y después poner en un lugar muy bajo, ¿sí? Un paso de agua que al tener mucha agua por acá encima va a tener una determinada presión. Esa agua presurizada la voy a hacer pasar a través de un álave, de una turbina, que me va a girar más rápido o más lento según acá haya más o menos agua, ¿sí? Y me va a generar energía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos, de todos los asociamos a distintos conceptos para poder utilizarlos en distintos sistemas. Bueno, y acá está yo tenía un videíto, pero no tenía la otra compu. Para que ustedes entiendan un poquito lo que es el tema de la ley de termodinámica. Básicamente es asociar el traspaso de temperatura o de calor de un foco caliente hacia un foco frío a través de un elemento que me va a generar o que me va a producir trabajo en función a ese traspaso, ¿sí? Eh, Esto está asociado obviamente al concepto de trabajo, ¿sí? Cómo yo puedo pasar energía de un foco caliente a un foco frío, haciendo que ese traspaso también me genere un trabajo. Como pasa en general cuando, por ejemplo, a ver el caso más emblemático. Bueno, vieron que acá, por ejemplo, yo hice pasar agua simplemente a estado natural, ¿sí? A estado natural, estado líquido, a través de una turbina. Esa turbina yo la puedo hacer funcionar con vapor, ¿sí? Por ejemplo. Y también voy a obtener al final del eje de esa turbina que hago girar con vapor, también puedo tener energía eléctrica, como en el caso anterior. Pero en este caso está asociado a un foco caliente, ¿sí? Que yo voy a tratar de poner en un punto, voy a poner que esa agua, que no tiene energía potencial, ¿sí? Pero la tengo, entonces la voy a calentar. La voy a calentar, le voy a dar la energía suficiente, el calor suficiente para que se convierta en vapor. Ese vapor entonces la puedo traspasar a fíjense, acá tengo un émbolo, incluso la puedo turbinar directamente, hacer que me haga girar una turbina de vapor y me va a entregar un trabajo, me va a entregar energía, ¿sí? En este caso, pero va a ser un trabajo. Ese trabajo va a ser hacer girar esa turbina. En este caso, con ese mismo concepto,
lo que hago acá es, ese vapor, ay, se me va ahí está, ese vapor va a venir por acá, va a empujar un émbolo, ¿sí? Que va a mover esta varilla, que va, en este punto tiene un movimiento de vaivén, ese movimiento de vaivén, ¿qué va a hacer? Va a hacer girar una rueda. Esto, por ejemplo, pasa en las locomotoras de vapor, ¿sí? Entonces, esa varilla va a hacer a la vez transmitir el movimiento a esta rueda que va a girar, ¿sí? Por ejemplo, está entregando trabajo. En este sistema complejo, entrega trabajo. Fíjense lo que pasa. Entrega trabajo en esta carrera, desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que llega a este lugar, entregó todo el trabajo, se convirtió en líquido y vuelve de nuevo acá. O en realidad, se convierte en un vapor con menor energía y vuelve nuevamente a este recinto donde se va a calentar. Fíjense que esta transferencia de calor, ¿qué hace? Entonces, entrega calor, ese calor entrega trabajo y después, una vez que se enfría, vuelve al foco caliente. ¿Sí? Obviamente que aquí está asociado a pérdidas por eficiencia y demás. ¿Sí? Yo tengo que calcular cuánto vapor necesito para poder mover todo esto con las subsiguientes pérdidas que hay en cada uno de esos pasos. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero bueno, quiero que entiendan que justamente yo puedo hacer transferir energía a un sistema para que produzca trabajo. ¿Sí? De eso se trata la primera ley de termodinámica, que es la que aplicamos pasivamente en un sistema como el que vamos a manejar nosotros. Este ciclo que habíamos visto antes, sí que es la termodinámica, en donde nosotros entregamos calor, también se produce al revés, sí que generalmente se produce en las heladeras. Si nosotros hacemos al revés, generamos calor o hacemos un circuito caliente para poder extraer o generar un foco frío, ¿sí? Que es el que generamos en general en en los freezer o en las partes donde se produce eh, las temperaturas bajas en nuestras heladeras. ¿Sí? Entonces, con el mismo concepto lo podemos manejar y de esta manera también estamos provocando una baja de temperatura. Bueno, esto ya tiene asociado otros conceptos que son, bueno, compresión y, bueno, niveles de entalpía y demás. Pero bueno, con ese mismo concepto, fíjense que asociándolo de otra manera, podemos generar también un ambiente frío. Bueno, vamos a ver también otros conceptos asociados al agua. ¿Se acuerdan que yo les decía que la mayoría de los cuerpos que nosotros vamos a provocar el secado, en general, están asociados al agua que contienen, al agua que necesitan para mantenerse en un determinado estado. Nosotros lo que queremos hacer es quitarles el agua. Entonces vamos a ver conceptos asociados a esa agua, ¿sí? Yo les dije que en estado natural o en las condiciones naturales de nuestra Tierra, el agua mayoritariamente se encuentra en estado líquido, la mayor parte del agua. Si bien hay lugares específicos en nuestro planeta donde se dan las condiciones para que el agua se encuentre en estado sólido, que lamentablemente estamos perdiendo cada vez más, pero bueno, no nos metamos en eso. A ver, acá. Entonces, la mayor parte la tenemos en estado líquido, ¿sí? Y así como hay condiciones que permiten que estén en estado sólido, también hay otras condiciones que permiten que en determinados ambientes haya mucho vapor de agua, como pasa, por ejemplo, en los bosques. ¿Sí? Los bosques están asociados justamente a grandes cantidades de vapor
que contienen, ¿sí? Pero bueno, mayoritariamente las vemos en estado líquido. Y vamos a ver que hay distintos tipos de estados líquidos del agua. Lo que llamamos agua potable, que es el agua que nosotros tratamos para poder, eh, para poder, perdón, eh, para poder consumirla. Nosotros como, eh, este, como consumidores de agua, ¿sí? Como personas, como individuos que no queremos enfermarnos. ¿Sí? Entonces, en nuestra ley, en muchas veces, tenemos determinado que el agua potable debe contener un determinado contenido de sales, de elementos bacteriológicos, de distintos tipos de elementos en determinadas condiciones y en determinadas cantidades para considerarlas potables, inocuas para nosotros. ¿Sí? Una vez que esas aguas, o esa agua, esos contenidos de distintos tipos de elementos superan o son mucho menores, ya dejan de ser potables. ¿Sí? Entonces, en aquellos lugares, en condiciones donde el agua no tiene ningún tipo de contenido de sal o tienen muy bajas cantidades, podemos decir que se trata del agua destilada. ¿Sí? El agua mineral es un agua que todavía se considera potable, pero que contiene cantidades de sales eh, por encima de la que consideramos necesarias, que pueden ser distintos tipos de sales, para determinadas condiciones. ¿Sí? Entonces, son aguas minerales y tienen, digamos, todavía contenidos aceptables para poder ser consumidas, por ejemplo, por el hombre de algún tipo de sales. Cuando ya tienen exceso, decimos que son aguas duras, ya tienen muchas sales y ya condicionan el uso tanto para nuestro organismo como para ser utilizados en en otros ámbitos, ¿sí? Y cuando decimos que para esos ámbitos son aceptables, ¿sí? Por ejemplo, para, qué sé yo, para usarlas en calderas, ¿sí? Para usarlas en un sistema determinado, industrial me refiero, que no contiene muchas sales, decimos entonces que son aguas blandas. ¿Sí? Entonces, mayormente fíjense que todos esos conceptos asociados al agua son conceptos que necesitamos y que están asociados justamente a los contenidos de los distintos elementos que puede contener el agua. Acumuladores. Seguramente ustedes acumuladores asociarán a lo que llamamos baterías. ¿Sí? Es eso, ¿sí? Acumular. ¿Acumular qué? Acumular energía, acumular calor, acumular energía en por ejemplo, la batería que acumula energía en forma de energía química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce una reacción química para poder cargarla. ¿Sí? Y se produce otra reacción química para poder entregarla. ¿Sí? También puedo yo asociar a acumulador, eh, por ejemplo, una piedra o un muro. Como habíamos hablado anteriormente, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Que nosotros acumulábamos energía, acumulábamos calor en un muro, por ejemplo, un muro trombe. En este caso, podemos acumular calor, acumular energía en una piedra. Calentamos una piedra para poder trasladar a lo mejor o transferir en otro ámbito calor que acumulamos en esa piedra en otro ambiente. También lo podemos asociar a metales y también lo podemos asociar al cambio o a la transferencia de estados, ¿sí? A los distintos estados de agregación de la materia. Yo, por ejemplo, puedo calentar agua, ¿sí? Y puedo llevarla a otro lugar para que esa agua caliente entregue ese calor, ¿sí? En un ambiente más frío,
¿sí? O con menos calor para que ese otro ambiente se caliente. Entonces fíjense cómo yo puedo manipular distintos elementos para acumular energía en esos elementos y para después poder entregar esa energía en determinadas condiciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros usamos para acumular energía, acumular calor, vamos a llamar acumuladores. Sí, lo puedo hacer en, en distintos tipos de materiales, metales, elementos naturales como lo son el agua y las piedras, o en un fluido, en otro fluido que es el aire. Si yo puedo calentar aire para que después en determinado sistema yo lo pueda entregar ese calor que contiene el aire para que produzca otro, eh, a ver, o que modifique otro sistema. Sí, puede ser, sí, el piso radiante, eso no es más que transferencia de calor, ¿sí? El piso radiante en general, yo lo caliento para que me caliente el ambiente. Y en general, cuando ya hay demasiado calor en ese ambiente, lo que hago es apagar. El piso lo que tiene es una acumulación de calor que lo va a ir entregando paulatinamente a medida que la temperatura de ese ambiente vaya bajando. ¿Sí? En ese caso, estaría actuando como un acumulador. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero es un sistema que transfiere calor y después se convierte en un sistema que acumula calor y que después lo transfiere más adelante. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, con ese concepto que yo le decía de acumular calor y después entregarlo, o guardarlo, ¿sí? Después ir depositándolo, tenemos lo que pasa en nuestro esquema de, por ejemplo, termotanque solar. Si el termotanque solar no es más que justamente un elemento que funciona de forma pasiva con todos estos conceptos que fuimos analizando. En este caso, fíjense, yo tengo una parte que es un captador. Un captador que está formado por distintos elementos. ¿Sí? Distintos elementos, obviamente, que en este caso, como yo quiero que contenga agua, tiene que ser sellado. ¿Sí? Si no pierdo el agua. Entonces, en ese lugar sellado, supongo un tubo, ¿sí? Un tubo que contiene un agua, una determinada cantidad de agua. Ese tubo está asociado a un tanque acumulador que está aislado, obviamente. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pierda demasiado calor. ¿Aislado con qué? Con un material que evita la transferencia de calor. ¿Se acuerdan de la transferencia de calor? Cuando nosotros estábamos analizando los tipos de transferencia de calor, yo voy a utilizar un elemento que me aísle, que no transfiera rápidamente el calor de un lugar que es donde quiero acumular calor hacia el exterior. Entonces, ese tubo va a estar asociado a ese tanque acumulador y ese tubo va a estar expuesto al calor, en este caso al calor solar. ¿Sí? Ese calor solar va a estar en esta parte que voy a llamar captador. ¿Sí? Entonces, el agua que está acá se va a ir calentando paulatinamente, va a ir ganando temperatura, va a ir ganando calor y se va a ir haciendo una corriente de agua cálida que pierde densidad. Permiso. Que va a ir perdiendo densidad y por lo tanto va a ir viajando y se va a ir acumulando en el acumulador de agua y a medida que vayan las distintas moléculas de agua, vayan ganando calor y vayan generando aquí mayor y mayor y mayor temperatura, entonces las corrientes aquí van a ir transformándose cada vez más lenta. ¿Sí? Entonces, este es el esquema de termosifón. Calentar el agua en un lugar para que gane temperatura y se transporte solita a un lugar donde se va a ir acumulando las distintas fracciones de agua caliente. ¿Sí?
Es lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, en ese tubo, fíjense, el agua caliente se va a separar, ¿sí? En este tubo, en este tanque acumulador. Entonces yo voy a tener que tener cuidado de hacer el ingreso de agua fría por un determinado lugar y hacer la salida de agua caliente por otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento que va a estar pasivamente expuesto a lo que es radiación solar, solito va a ir funcionando y ganando temperatura y acumulando en esta parte agua caliente paulatinamente. ¿Sí? Es lo que llamamos nosotros efecto termosifón. Solamente este fluido que está acá adentro, por las características del fluido, por las características de la transferencia de calor y por las características del sistema que nosotros estuvimos construyendo, solito va a ir ganando calor. Eso se llama efecto termosifón. Bueno, más de lo mismo. Lo puedo hacer por distintas maneras, por distintas vías, por distintos elementos. Puedo asociar lo que se llama, por ejemplo, acá heat pipe, que son caños calientes, ¿sí? Caños de calor. Lo puedo hacer por sistemas pasivos, como le dije, por sistemas presurizados. Puedo ir asociándolo a distintos, generalmente caños de cobre, porque son en función al costo y al rendimiento que puedo tener, son los más adecuados, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es ir ganando calor para transferir tanto a agua como al aire, ¿sí? Entonces, voy haciendo distintos tipos de transferencia de calor para ir ganando este calor pasivamente en un sistema que yo voy a adaptar para poder tener esa ganancia de calor en un sistema pasivo. Bueno, de la misma manera es lo que pasa en un termotanque eléctrico. Si lo que yo hago es calentar o permitir un foco caliente para que paulatinamente esa masa de agua que está adentro de ese termotanque eléctrico, a medida que va calentando, acercándose, digamos, a ese foco de calor, va ganando temperatura, se va calentando, se va, digamos, separando, ¿no es cierto? Y va permitiendo una corriente de aire, de agua, que nuevamente hace que parte de esa agua que no está caliente, nuevamente se acerque a ese foco de calor y así paulatinamente se va calentando. Pero en este caso, fíjense que yo le estoy aportando calor. Si en este caso no es como el anterior, no es pasivo. Este es un sistema ya en el que yo aporto calor por otra entrada de energía. Vieron aquí, en este caso, ¿sí? Y obviamente que yo tengo que tener cuidado de ingresar agua caliente, perdón, agua fría en un determinado punto y poder sacar el agua caliente en otro punto. ¿Para qué? Para que no se modifique demasiado son esas escalas de calor interna que se hacen, ¿sí? Para no ir modificando con esa conducta de ingresar y sacar calor, agua caliente o agua fría para que no me modifique demasiado ese sistema. Bueno, nuevamente aquí lo que pasa, ¿sí? Cuando tengo el agua fría inicial, el agua caliente se va a ir acumulando arriba. A medida que va ganando calor, va a ir subiendo y se va a ir acumulando y va a ir ganando temperatura hasta que llega a una determinada temperatura general. ¿Sí? Entonces, ahí yo digo que entonces finalizo el ciclo de calentamiento. Bueno, con ese mismo concepto es lo que vamos a ver nosotros lo que pasa en nuestro deshidratador solar. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, en este caso es un vamos a ver que hay muchos tipos, ¿sí? de sistemas para deshidratación. Lo que hago acá es separar una parte de colección. ¿Colección de qué? De aire caliente. Si yo aquí, en esta parte, voy a acumular aire caliente, voy a armar un sistema que me permita que ese aire caliente que ingresa por un lugar modifique sus variables termodinámicas, ¿sí?
sus variables de calor, presión, temperatura. ¿Para qué? Para que después yo lo haga ingresar a un recinto donde necesito que realice esa transferencia de calor que tiene el aire a, por ejemplo, una fruta o una hoja. ¿Para qué? Para que por convección se vaya calentando superficialmente ese elemento y vaya permitiendo que esa hoja o ese fruto gane calor, esa temperatura superficial de esa hoja o de ese fruto cambie, se modifique, entonces esa agua que contiene esa hoja o ese fruto gane velocidad y se desprenda. Entonces, de esa manera, molécula a molécula de agua, yo voy a ir quitándola de esa hoja o de ese fruto con un sistema pasivo. Fíjense, es un simple sistema pasivo. A través de esta película que yo pongo acá, hago que ingrese calor, hago que ingrese radiación solar. Esa radiación solar, una vez que está acá adentro, se transforma en calor. Ese calor no va a poder escapar, excepto por la única salida que yo le voy a poner. Y se va a escapar como aire caliente. Sí, entonces, fíjense que esa película que yo pongo acá va a impedir que pase al revés, ¿sí? O sea, o que se transfiera de otra forma, o que lo haga con mucha menor lentitud. Y voy a tratar de que toda esta otra parte que está acá abajo esté aislada, ¿sí? Como lo va a estar aislado todo el recinto este. ¿Para qué? Para que no se transfiera calor hacia ningún otro lugar, más que solamente al aire que está acá adentro. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer mi sistema aquí mucho más efectivo de 1000 maneras que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que yo quiero es que acá el aire que está caliente, perdón, el aire que está incluido acá se caliente, modifique sus condiciones y lo transfiera hacia este otro recinto, donde voy a tener los elementos que yo quiero que pierdan agua. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este estudio, fíjense cómo puedo yo tener acá distintos niveles de aire caliente. Aquí lo voy a ir modificando, perdón, voy a ir ingresar a una determinada temperatura y niveles de humedad. Y lo voy a obtener en este punto a otros niveles de temperatura y humedad. ¿Para qué? Para que nuevamente se modifique en este otro recinto a medida que haga que transfiera calor a las hojas o a los frutos que yo tengo acá y que nuevamente se escapen al aire con otras condiciones. ¿Sí? Es decir, voy a modificar mi sistema termodinámico tantas veces como yo necesite. ¿Sí? Aquí se lo puede ver mejor y ya lo vamos a ir viendo y entendiendo a medida que veamos cómo se van realizando esas modificaciones. Cómo yo logro que los distintos niveles de aire ganen temperatura, ganen calor a medida que va pasando el tiempo también, porque acuérdense que yo lo único que voy a hacer es ganar. Y entonces, a medida que va pasando el día, cómo se van modificando las condiciones del aire en la parte de colección para transferirla a la parte de secado. ¿Sí? Y cómo voy a ir haciendo que también dentro de esa parte de secado ese aire también se modifique. ¿Sí? Entonces voy a tener, fíjense, aquí ya después lo vamos a poder entender cómo van modificándose esos distintos niveles de calor. Y esto va a depender justamente de los distintos momentos del día, ¿sí? A medida que yo vaya ganando calor y a medida que yo lo vaya haciendo pasar del estado de colección al estado de transferencia de calor dentro de la cámara de secado y después cómo lo dejo escapar, ¿sí? Entonces me va a permitir que esa transferencia de calor sea más efectiva en las hojas o en los frutos donde yo quiero que pierdan agua. Sí, bueno, por ejemplo, es el elemento que yo les decía, que puede ser complejo, ¿sí? Yo puedo escalar, digamos,
hacer dos distintos sistemas para que interfieran entre ellos, o puedo hacer un solo sistema, ¿sí? Este es un sistema de colección y un sistema indirecto. Este es un sistema ya más directo, donde yo lo que voy a hacer es todo el aire caliente que está dentro de este mismo colector, lo voy a calentar y lo voy a hacer transferir directamente aquí adentro. Si ya ven, vamos a ir viendo cómo se van a ir produciendo estos distintos sistemas de intercambio de calor y energía entre el aire y los alimentos. Es más o menos similar a lo que pasa en un termotanque, ¿sí? En un termotanque solar, en los que yo, por ejemplo, tengo en este caso una circulación forzada. Si en los que vamos a ver nosotros, mayoritariamente no va a haber circulación forzada. ¿Sí? Así que esto dejémoslo para los que estudien termotanques solares. Esto está asociado justamente al diagrama ciclométrico, que es cómo yo voy a hacer variar esas condiciones de temperatura, presión y humedad del aire, ¿sí? Voy a hacer variar para que a la entrada del aire y dentro de ese mismo sistema de colección y hasta en la entrada al colector, hasta la entrada al acumulador, que es la cámara de secado, yo voy a ir a hacer variando, ¿sí? Y dentro de la cámara de secado también voy a tener otras condiciones que va a hacer que ese aire también cambie sus condiciones hasta la salida, que ya va a ser en otras condiciones distintas a los que entró en la cámara de colección de calor, que también entró a la cámara de secado, que van a ser distintas a las de salida. Bueno, esto ya es asociado a lo que es el diagrama ciclométrico y los distintos estados de confort que yo puedo tener. Este es un diagrama ciclométrico que se aplica a las condiciones de confort de un determinado estado para mí, para los individuos, ¿sí? Sin embargo, este es un diagrama ciclométrico que voy a tener en cuenta en general para indicar los distintos niveles de humedad, temperatura y presión que tengo en el aire en colección y el aire de la cámara de secado. Bueno, esto un poquito más, ya vimos esto un poquito cómo se producen. ¿Se acuerdan que yo les decía que la transferencia de calor se produce en distintas direcciones, entre distintos elementos y no siempre en una sola forma, sino que interfieren entre ellos, ¿sí? Para poder producir lo que nosotros necesitamos. Bueno, y justamente en esa transferencia de calor no siempre todo va a ser ganancia, ¿sí? Sino que también vamos a tener algunas pérdidas que se van a producir justamente por esta transferencia de calores que se producen naturalmente, que muchas veces, si bien nosotros las tratamos de evitar, como yo les comenté en algunos lugares, hacemos, ¿cómo decir? Aislar, sí, aislar para que no se produzcan, pero muchas veces no se aísla correctamente, por lo tanto, esa transferencia de calor se va a hacer las veces de pérdida de calor. Bueno, y todas este tipo de transferencias, vamos a ver que se van a hacer por distintas leyes. En este caso no vamos a hacerlas, no se las voy a explicar específicamente, sí, pues no viene al caso, pero sí quiero que sepan que todas estas formas de transferencia de calor están analizadas, como les dije al principio, se convierten en leyes, se convierten en formas que nosotros podemos analizar y calcular esos flujos de calor, esas cantidades de calor, esos tiempos sí que tardan en transferirse de un punto caliente hacia un punto frío. Las podemos analizar por distintas leyes, como en este caso la de Fourier, que es la que analiza todo lo que es conducción, ¿sí? ¿Se acuerdan? En materiales sólidos me van a permitir a mí determinar cuánto tiempo tardan de pasar del foco frío al foco caliente, lo mismo que
bueno, acá hay muchas formas de analizarla, pero lo mismo que las leyes de enfriamiento de Newton, ¿sí? Cómo me van a permitir a mí generar, por ejemplo, un recinto frío, como el que vimos anteriormente. Y justamente las leyes de Stefan Boltzmann, que son las que manejan cómo se realiza la transferencia de calor en forma de radiación, ¿sí? Radiación solar. ¿Cuánto puedo yo tardar en calentar una determinada masa de aire frío o masa de aire a una determinada temperatura hasta ganar una temperatura que yo necesito? ¿Cuánto tiempo puedo tardar? Depende de la radiación solar que yo reciba. Entonces, todas estas cuestiones, estas leyes, si bien nosotros no las vamos a manejar, pero sí vamos a saber que todo esto lo podemos calcular, sí lo vamos a poder calcular. Pero bueno, tenemos que tener un determinado conocimiento tanto de las variables que ya vimos anteriormente, la de temperatura, humedad, presión, y otro que es variable que denominamos entalpía, ¿sí? Pero que ya no viene mucho al caso para nosotros porque no vamos a hacer determinados este, experimentos muy específicos, sino nosotros necesitamos saber que en función a la cantidad de calor que tengamos, va a ser la cantidad de tiempo que nosotros tardemos en realizar una determinada transferencia de calor. Bueno, a ver, bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Vamos a dejarlo acá porque ya vamos a ir viendo cómo, asociando esos sistemas que vimos anteriormente, lo vamos a ir viendo paulatinamente en las otras clases, ¿sí? Vamos a ir viendo que esa transferencia de calor tiene una determinada cantidad de energía que traspasar y que depende de los materiales, depende de la forma de transferencia, vamos a terminar, vamos a requerir un determinado tiempo. Bueno, de lo que vimos acá, ¿hay alguna duda? Obviamente que vamos a verlo, todo esto que vimos, vamos a ir viéndolo paulatinamente más adelante. Así que, en relación a los conceptos que vimos, ¿quedó alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Si no, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejar aquí y vamos a ir viendo más adelante entonces todos estos con más detenimiento algunos de estos temas que ya vamos a ir metiéndonos de a poco en lo que es este secador solar, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan puesto todo su sus datos, ¿sí? Porque acuérdense que esto hace las veces de control de la. Y bueno, si ustedes no tienen ninguna otra consulta, vamos a ir despidiéndonos, ¿sí? Espero que haya sido claro el- la clase, así que bueno, entonces yo los dejo, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Les parece? Espero que tengan una linda semana, cuídense y bueno, sigan haciendo el bien al medio ambiente. Nos vemos, chicos.